¿Ustedes qué opinan de los musicales? Hay mucha gente que los ama, gente que los odia. A mí personalmente me gustan, pero no me considero fan, ya que no suelo consumir musicales. Independientemente de que si te gustan o no, hay que valorar la hazaña que es poder usar canciones para contar una historia, cuando se hace bien, obviamente, porque créanlo o no, si de por sí escribir la letra para una canción es complicado, ahora imagina escribir varias y que éstas cuenten una historia, más el tema de la banda sonora y un montón de otros factores. Por todo eso, yo le tengo un gran respeto a los musicales, y hoy vengo a hablar de uno bastante conocido, Epic el musical. Epic es una adaptación de la Odisea de Homero, que cuenta la historia de Odiseo, el rey de Ítaca, quien, tras finalizar la guerra de Troya, intenta volver a casa, donde lo esperan su esposa Penélope y su hijo Telémaco, pero desgraciadamente en su camino se encontrará con todo tipo de monstruos y desafíos que complicarán su regreso a casa. Spoilers, se tardó 20 años en poder llegar a Ítaca. Epic adapta esta historia, pero en forma de canciones, en la que cada una es continuación de la otra. Epic el musical es uno de los musicales más famosos de los últimos tiempos, al menos por aquí en internet, y esto se debe a varios factores. Para empezar, porque sus canciones son buenísimas, algunas haciéndose bastante icónicas al grado de que suelen usarlas mucho para edits en TikTok. Otro factor muy importante es el aporte de la comunidad. Como Epic son únicamente canciones, o sea, ni siquiera tiene videos musicales, es completamente algo auditivo, y los fanáticos decidieron hacer animatics para representar visualmente lo que sucede en las canciones, por lo que pueden haber diferentes versiones entre comillas de una misma canción. Creo que esto es lo más chido de pertenecer al fandom y adentrarse a Epic, ver cómo la comunidad aportó con su arte para que la experiencia sea todavía más chingona. Pero Epic el musical no tendría ese nivel de amor por parte de sus fans si la historia no fuera buena. Y yo sé que técnicamente narra una historia ya hecha, pero recordemos que es una adaptación. No todas las adaptaciones son buenas, ni siquiera las que son extremadamente fieles. Aparte, Epic se toma bastantes libertades, por lo que no es una copia y pega de la Odisea. Aún así, para mí que no leí la Odisea, así que no esperen comparaciones con el material de origen, considero que Epic no solo tiene canciones chingonas, sino que genuinamente posee una historia bastante buena. No es solo un tipo queriendo volver a su casa, tiene un tema muy profundo y presente a lo largo de las canciones, el cual es la bondad contra la crueldad. Y como muchas veces el mundo te obliga a ser cruel, cuando deberíamos tratarnos con bondad los unos a los otros. Bajo mi punto de vista, me recuerda un poco a Vinland Saga, solo que con ejecuciones muy diferentes. Y bueno, el día de hoy analizaremos cómo Epic el musical nos canta su mensaje. En la primera canción de este musical, El caballo y el infante, lo primero que escuchamos / vemos es a nuestro protagonista, Odiseo, comandando a sus tropas, para nada más y nada menos que la lucha del caballo de Troya, la cual terminó con la masacre de todos los troyanos, culminando la guerra de Troya, una que duró 10 años. Con estos detalles podemos darnos cuenta de muchas cosas. Lo más evidente, Odiseo es un guerrero, pero no lucha como soldado, sino como líder. Con la estrategia que le comparte a sus compañeros, queda en evidencia lo inteligente que es para el arte de la guerra, o sea, lo bueno que es para matar. Y teniendo en cuenta que lleva 10 años en el campo de batalla, ya es un veterano en eso. Aún así, más pronto que tarde, descubrimos cuál es su motivación para luchar: volver con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. A pesar de todo, en el fondo es solo un hombre que ama a su familia. Sin embargo, en ese momento empieza la batalla. En ella, Odiseo tendría la visión de una amenaza inminente. Entonces Zeus, el más importante de los dioses, le explicaría que para evitar su trágico destino, debe matar a un bebé. Zeus le explica que ese bebé es el hijo de Héctor, el príncipe de Troya, quien crecerá para vengarse y destruirá todo lo importante para Odiseo. Nuestro protagonista no quiere acabar con el infante, piensa en todas las alternativas que podría hacer para evitar la venganza del niño, pero Zeus las descarta todas. Odiseo solo puede rogar para que el dios no lo obligue a tomar esa vida, y este le responde con una frase que marcará su destino:
La sangre en tus manos es algo que no podrás borrar. Lo único que puedes elegir es de quién será. En Just a Man vemos el lado más vulnerable de Odiseo. No quiere acabar con el bebé porque le recuerda a su hijo y confiesa que las vidas que ha tomado son cosas que le pesan, que le duelen. Es solo un hombre que quiere volver a casa con su esposa e hijo, pero entonces cuestiona cuando algo pequeño puede convertirse en algo devastador, cuando un cometa puede volverse un meteorito, una vela una llamarada, o cuando un hombre y un pequeño bebé pueden convertirse en un monstruo. Para evitar que ese niño se convierta en un monstruo que destruya todo lo que ama, Odiseo decide tomar la decisión de arrojarlo desde una gran altura, y en súplicas de perdón, Odiseo afirma que solo es un hombre. Este suceso con el bebé sería lo que marcaría el inicio de su intento por ser más bondadoso, sin tener que recurrir a la violencia, una lucha para salvar su alma y demostrarse a sí mismo que no es un monstruo, que es solo un hombre. Por eso a lo largo del musical lo vemos tan decidido en tomar alternativas pacíficas. No quiere ser el monstruo que acabó con la vida de un bebé, quiere recuperar su humanidad, pero ese camino le costaría muy caro. En la tercera canción se nos presentan elementos muy importantes, como los 600 hombres bajo el comando de Odiseo. Se remarca el gran sentimiento de responsabilidad que Odiseo siente hacia estos, pero en especial el número de vidas que dependen de él. También se nos presenta al Puñetas de Eurílico y a Polites, ambos siendo totalmente opuestos, y de cierta manera representan las voces internas de nuestro protagonista. Por un lado, el pendejo pelado de Eurílico tiene la mentalidad de un bárbaro, proponiendo siempre usar la violencia, mientras que Polites tiene una visión más idílica e inocente del mundo, obviamente estando en contra del uso de la violencia. En este punto, Odiseo le da prioridad a su voz bondadosa, que es Polites, pero sin negar a su voz cruel Eurílico, como una opción por si las cosas salen mal. Polites trata de convencer a Odiseo de renunciar totalmente a la violencia, y aunque le gustaría, no es capaz de hacerlo, pues sabe que abrirle los brazos al mundo indiscriminadamente puede ser muy peligroso. Aún así, parece que las palabras de su amigo logran llegar a él, pero es entonces cuando Athena, la diosa de la guerra, hace acto de presencia, cuestionando la mentalidad actual de Odiseo, pues en sus palabras ha cambiado de cómo ella lo diseñó. ¿Y cómo lo diseñó? Guerrero de la Mente no solo nos introduce el lazo maestro y discípulo entre Odiseo y Athena, también nos habla más de quién es el protagonista. Odiseo literalmente fue formado para ser el mejor de los guerreros, elegido por una diosa para tomar ese papel. Si Odiseo fuera un robot, matar y pensar como un guerrero serían cosas esenciales de su programación, pero ahora está luchando contra la forma en la que fue diseñado. En su desafortunado encuentro con Polyphemus, sus intentos por razonar con el Cíclope y llegar a un resultado donde nadie salga lastimado, no solo fracasaron, sino que acabó con la muerte de varios de sus hombres, entre ellos Polites, quien representaba la bondad que Odiseo en el fondo anhelaba alcanzar, y solo pudieron librarse de esa situación gracias a que Odiseo de antemano le tendió una trampa al Cíclope. Si hubiera abierto sus brazos indiscriminadamente como quería Polites, Odiseo habría muerto allí mismo. Y no digo esto para desprestigiar la mentalidad de Polites, así es como todos deberíamos vivir. Desgraciadamente el mundo no nos permite ponerla en práctica. Odiseo dejaría ciego al Cíclope, y aun con las advertencias de Athena, este se negaría a matarlo, pues está decidido en actuar con bondad. La violencia solo genera más violencia, y ya está harto de aportar a eso. Renunciando a seguir siendo un guerrero de la mente, Odiseo actuaría de forma contraria a lo que eso representa, y tratando de enseñarle una lección de humildad al Cíclope, le revelaría su verdadera identidad. Pero ese sería el más grande de sus errores. Tal acto imprudente haría que Athena se decepcione y decida abandonarlo, lo que empieza una discusión. Odiseo una vez más revela lo doloroso que es cargar con las vidas que ha tomado. No le encuentra sentido a mantener el título que le ha dado una diosa si no puede dormir en paz. Al final, Odiseo no era el guerrero perfecto que Athena pensaba, y ahora que se separan, ya no tendrá que preocuparse por su aprobación. Tomará el camino que él desea, no el que le impusieron.
Durante la discusión, ambos se dicen cosas muy importantes que marcarán el destino del otro. Por un lado, Odiseo le dice a Atena que por su forma de pensar, ella vive en soledad, mientras que la diosa le advierte que algún día él le dará la razón. Lo doloroso de esta despedida es que ninguno estaba equivocado, ambos habían acertado. En el futuro Atena se arrepentiría de no valorar ni reconocer su amistad con Odiseo, por priorizar su mentalidad de que éste debe ser un guerrero. Y Odiseo se daría cuenta de que debió escuchar los consejos de Atena, solo que ninguno se dio cuenta en ese momento. Cuando Odiseo y sus hombres estaban cerca de llegar a Ítaca, serían obstaculizados por una tormenta. Es entonces cuando encontrarían una isla en el cielo, la cual es el hogar del dios del viento. El plan de Odiseo era subir para pedirle ayuda al dios, esperando su benevolencia, pero la zorra de Eurílico, quien recordemos es la voz que le dice actuar ejerciendo violencia y que no deben esperar cooperación de extraños, le advierte sobre lo peligroso de su plan. Pero Odiseo aún cree en la bondad, ya renunció a ser el guerrero de la mente que Atena murió. Tras eso, el pelado pendejo de Eurílico lo cuestionaría, afirmando que las decisiones de Odiseo algún día los va a perjudicar a todos, y en un punto de la canción, la frase "confías en tu ingenio y la gente muere por eso" sería coreada también por los otros miembros de la tripulación, pues todos los demás empezaban a dudar del liderazgo de Odiseo. Una cosa ya era segura, la semilla de la duda en su tripulación ya había sido plantada. Odiseo le pediría ayuda al dios del viento Eolo, y aunque este dios parece ser amigable, incluso dándole a Odiseo una bolsa que contendrá la tormenta, Eolo tiene la mentalidad de que los amigos en cualquier momento pueden traicionarte, y le dice a Odiseo que el fin siempre justifica los medios. Aunque no lo parezca gracias a su aparente benevolencia, Eolo tiene una ideología totalmente distinta a la de Odiseo, pareciéndose más a la forma de pensar que tiene Atena. Odiseo intentaría quedarse despierto hasta llegar a Ítaca, pues el rumor de que había un tesoro en la bolsa se estaba propagando, y aunque Odiseo les dijo cuál era el verdadero contenido de la bolsa, recordemos que en este punto la tripulación ya no confía por completo en el protagonista. Lamentablemente Odiseo se quedaría dormido, soñando con Penélope y Telémaco. En su sueño dice algo muy importante: tanto ha cambiado, pero yo soy el mismo. Teniendo en cuenta que esto lo dijo cuando estaba tan cerca de llegar a Ítaca, hace más doloroso el cómo se veía a sí mismo Odiseo cuando finalmente llegó. Por el momento, nuestro prota perdería su oportunidad, pues los demás abrieron la bolsa mientras dormía. Eolo tenía razón. Si las cosas no pudieran ponerse peor, terminarían encontrándose con nadie más y nadie menos que el mismísimo Poseidón. Lo primero que sale de la boca del dios es que este suele ser amable y que ha sido generoso, incluso con Odiseo, pero este ha cruzado la línea, pues el cíclope al que dejó ciego es hijo de Poseidón. Ahora el dios tiene la intención de acabar con Odiseo, y aunque sí es por el coraje de que le lastimaran a su hijo, su mayor motivante no es ese, es su reputación como dios. No puede permitir que un humano le falte hacia el respeto. Si lo permitiera, entonces los humanos u otras criaturas harían lo que quisieran con él, su familia y sus cosas. Como Dios debe imponer, demostrar lo que sucede si se atreven a irrespetarlo. En el fondo lo único que busca Poseidón es defender lo que le importa, incluso si debe ser un villano, pues ser cruel es tener piedad hacia sí mismo. Cuestiona a Odiseo, echándole en cara lo contradictorio que es su ideología con su misión, incluso admitiendo que el griego debió matar a su hijo para no tener consecuencias. Debió jugar al mismo juego en el que incluso él se ve obligado a jugar, pues en sus palabras, el mundo es oscuro y ser cruel es tener misericordia con nosotros mismos, lección que Odiseo aprendería a la mala. Es entonces cuando pasaría uno de los momentos más importantes de Epic. Yo no sé si este es un término que los demás utilizan, pero hay ciertos momentos que me gusta llamar el eclipse, haciendo referencia al eclipse de Berserk. Un momento eclipse es básicamente cuando al protagonista le pasó algo súper jodido, pero así bien cabrón, güey, muchas veces perdiéndolo todo o con su mundo rompiéndose. Considero que Odiseo tiene 2 eclipses a lo largo de Epic, siendo el primero la masacre orquestada por Poseidón, matando a la mayoría de sus subordinados, haciendo que de más de 500 hombres, solo queden 43.
esto sería la consecuencia de la bondad de Odiseo, su momento más oscuro, y logrando escapar a puras penas. What have you done? When does a ripple become a tidal wave? 43 left under your command. When does a man become a master? Why in your darkest moments? Here in the roots of this flower that lies such a power to take her on. Odiseo y los miembros restantes de la tripulación llegarían a una isla, pero se encontrarían con Circe, una bruja que transformaría a algunos de sus hombres en cerdos. Odiseo se propondría en ir en su rescate. En el camino, Odiseo se encontraría a Hermes, un dios con el que parece ya tener una relación positiva, pues la deidad se describe como un amigo, y todo parece indicar que ya se conocen de años. Hermes le da a Odiseo una planta que le dará poderes con los cuales podrá vencer a Circe. Y quiero resaltar algo, aunque Hermes, un dios, es amigo de Odiseo y hasta le ayuda sin que éste se lo pida, al igual que Olo, el otro dios con el que más fácil se le hizo tratar, Hermes no comparte la ideología pacifista de Odiseo. Indirectamente le dice que es una mamada, pues le está dando un arma, asegurando que las palabras serán inútiles con Circe. Sin decirlo, incluso los dioses más amigables piensan que el mundo es un lugar oscuro, donde no puedes vivir de la forma que quiere Odiseo. Cuando Odiseo llega al palacio de Circe, primero trata de ser respetuoso, pero rápidamente Circe se prepara para atacarlo en cualquier momento, amenazándolo para que sepa que no debe hacer algo que ella pueda considerar un ataque, algo que pueda considerar una vela que se convierta en una llamarada. Aún así, Odiseo afirma que gracias a la flor que le dio Hermes, ambos están en igualdad de posiciones, pero antes de que empiece la batalla, los dos dicen al mismo tiempo algo muy importante: tengo gente a la que proteger, amigos que no puedo descuidar. Y es que en realidad, tanto Odiseo como Circe son muy parecidos. Ambos son líderes que solo buscan defender a los suyos. Pero mientras que Odiseo se niega a ser un monstruo para cumplir su objetivo, Circe ya se convirtió en su equivalente de un monstruo. En sus palabras, ahora es una titiritera. Circe, al igual que Odiseo, en el pasado intentó ser bondadosa, pero eso le costó muy caro. Ella ya no quería pasar por lo mismo, por eso se convirtió en una titiritera. Circe no solo es la versión femenina de Odiseo, también es un reflejo de lo que en este se convertirá. A pesar de que Odiseo ganó el combate, se abre con Circe y le ruega que deje ir a sus hombres. Es entonces cuando Circe se da cuenta de que él es como ella en el pasado. Por eso sabe que Odiseo es alguien con quien puede razonar y que no será una amenaza, consiguiendo así el perdón más la ayuda de la bruja, pues en el fondo ella sigue pensando que tal vez un acto de bondad pueda crear un mundo mejor, un mundo que no necesite a una titiritera. Circe, al ser el personaje más parecido a Odiseo, sería el único enemigo con quien el protagonista lograría razonar, el único con quien funcionaría su bondad, y aunque sería la única dentro de la historia, demostraría que sí existen situaciones donde la bondad pueda ganar. Gracias a las indicaciones y la ayuda de Circe, Odiseo llegaría al inframundo para encontrarse con un profeta que le puede decir cómo llegar a Ítaca, pero el inframundo le estaría recordando sus errores, todos los que murieron por su culpa. La culpa es algo que atormenta al protagonista, y revela que aún en la actualidad no deja de pensar en el bebé que arrojó en Troya, el evento que provocó su rechazo por la violencia, y que lo llevó a cometer todas sus equivocaciones. Entonces Odiseo escucha una voz familiar que no debería estar allí, la voz de su madre, dándose cuenta de que ésta ha fallecido, murió esperándolo. Lo esperó y lo esperó, pero su hijo no volvió a tiempo. El coro de Waiting, Waiting sería el recordatorio de que a Odiseo se le puede acabar el tiempo, que Penélope puede acabar igual que su madre,
dándole más razones para llegar a Ítaca. Cuando nuestro protagonista se encuentra con el profeta, este le muestra un futuro oscuro, las desgracias por las que tendrá que pasar, y sobre todo, a un hombre que logra llegar a casa, pero ya no es él, lo que provoca la ira de Odiseo. Se da cuenta de que todo lo que ha sufrido fue para nada, de nada sirvió tratar de ser bondadoso, pues al final, el hombre que estará junto a Penélope es uno que dejó un rastro de cadáveres. Es entonces cuando por primera vez suena el coro del nombre de Odiseo, pero no el mismo que hemos visto a lo largo de la historia, sino del Odiseo que llegará a Ítaca y hará un baño de sangre, el que ya se convirtió en un monstruo. Gracias a esto, Odiseo finalmente se da cuenta de que él siempre ha sido la mayor amenaza para los suyos. Ceder a la culpa hizo que sus hombres murieran. Ser demasiado amable con sus enemigos lo convirtió en un monstruo para sus aliados. Entonces se da cuenta de que los enemigos que encontró en el camino no eran monstruos por el simplemente hecho de serlo. Lo hacían porque era la única forma de defenderse ante posibles amenazas. Incluso él fue igual durante la guerra de Troya. Ninguno usaba la crueldad por maldad, solo querían proteger lo que les importa, y al no actuar de la misma manera, estaba en desventaja. Entiende que si deja atrás la culpa, podrá mantener a sus enemigos a raya. Si se convierte en un monstruo como sus enemigos, capaz las cosas ya le salgan bien. Es entonces cuando recuerda las palabras de Poseidón, que ser cruel es tener piedad consigo mismo. Ya se cansó de las pérdidas, debe ver a su esposa e hijo. Por eso, así como dijo Zeus, la sangre en tus manos es algo que no podrás borrar, lo único que puedes elegir es de quién será. Ahora Odiseo decide que esa sangre ya no será la de sus compañeros, sino la de sus enemigos, aceptando convertirse en un monstruo. Become the monster. Odiseo y su tripulación se encontrarían con sirenas que intentaron engañarlos, pero no cayeron en su trampa. El antiguo Odiseo les hubiera perdonado la vida, pero no volverá a cometer el mismo error, pues ahora él y sus hombres son monstruos. Ya no soportarán más sufrimiento, ahora son los que devoran, ya no existen amenazas, y aunque las sirenas les ruegan por piedad, Odiseo aprendió de sus errores, acabando con todas las sirenas que encontraron. La tripulación pasaría por la cueva de Sila, pues es el único lugar por donde Poseidón no los puede atacar. Pero entonces, el cerote de Eurílico confesaría que él fue el imbécil que abrió la bolsa que contenía la tormenta. Gracias a esta revelación y a su nueva mentalidad, Odiseo decide tomar la alternativa más cruel, pero eficiente: sacrificar a 6 de sus hombres, para que Sila se entretenga matándolos y los demás puedan escapar. Durante toda la canción, Sila remarca lo parecidos que son ella y Odiseo, que son iguales. Ella también aprendió que deben hacer lo que sea para sobrevivir, incluso si eso requiere abandonar su honor y fe. Sila es el reflejo del monstruo horrible en el que se ha convertido por culpa del mundo. La puta de Eurílico le estaría chillando que acaba de sacrificar a 6 hombres,
que antes él no era así. Y la neta, que chinga su madre ese pito chico. No voy a analizar sus pendejadas. Que se vaya a la verga. El pelado se rebela contra Odiseo, le parten la madre y los otros imbéciles traicionan a Odiseo. Al despertar, el protagonista ve que han llegado a una isla, la cual le pertenece a Apolo, el dios del sol. Eurílico y los traidores no aprendieron putas nada, nomás saben criticar. Los babosos tenían planeado matar a las vacas que le pertenecen a un dios, porque los niños traían hambre. ¿Se acuerdan cuando dije que Eurílico y Polites representaban las dos voces de Odiseo? Mientras que Polites era la bondad extrema, la cual no servía, Eurílico es la agresividad extrema. Ninguno de los dos ayudaría realmente a Odiseo si éste les hacía caso. Eurílico no es el racional, pues con esto demuestra ser bastante estúpido. El querer conseguir toda la fuerza solo condenó a la tripulación. Tras atacar a las vacas, quien llegaría para castigarlos sería el mismísimo Zeus. Él no necesita ser generoso, no necesita ser amable, sabe que es el ser más poderoso de la existencia y hace lo que quiere. Los demás hacen lo que él quiere. No hay negociación, él impone su voluntad. Odiseo no puede hacer nada, no puede intentar razonar, solo queda obedecer, y una vez más, lo hace elegir de quién será la sangre en sus manos, la de sus hombres o la suya. Y al igual que en Troya, Odiseo ruega para que no lo obligue a hacerlo, pero es inútil. Las voces de los soldados lo hacen cuestionarse el monstruo en el que se convirtió, y en el que se convertirá, pero la voz de Penélope le promete que aliviará todas sus culpas. Al final, Odiseo decide sacrificar a lo que queda de su tripulación. Antes no sabía si este momento o la masacre de Poseidón eran el eclipse de Epic, pero entonces me di cuenta de que ambos lo son. Mientras que en el primero, Odiseo es Guts, en esta ocasión, Odiseo es Griffith. Siete años después de los sucesos en la saga anterior, conocemos a Telémaco, el hijo de Odiseo, quien ya tiene 20 años, y no voy a profundizar tanto en él, pues no aporta mucho al tema principal, pero hay que resaltar el cómo nunca haber salido de Ítaca le hizo tener una imagen idealizada de la guerra, queriendo enfrentarse a los mismos monstruos que enfrentó su padre, pero nosotros sabemos que en realidad esos monstruos no son verdaderos villanos, ni son diferentes a su padre. También se nos plantea el riesgo que representan los pretendientes de su madre, unos buitres que esperan a que Penélope elija al nuevo rey, y los cuales en cualquier momento podrían perder la paciencia. A diferencia de los enemigos que Odiseo se encontró en su camino, los pretendientes no son crueles por proteger algo, no se vieron obligados a usar la violencia. No quita que ellos también han vivido en un mundo oscuro, pero si el mundo es oscuro, es por basura como ellos. Es por gente como ellos que los denominados monstruos deben actuar como tal, el tipo de amenazas que se deben mantener a raya, y que por su culpa Odiseo no haya podido seguir el camino de la paz. Por suerte para Telémaco, conseguiría la ayuda de una nueva aliada y mentora, Atena. A diferencia de con Odiseo, no toma a Telémaco como discípulo tras ponerle una prueba, lo hace por ayudar, pero ¿por qué? Es entonces cuando Atena finalmente acepta que Odiseo era su amigo, solo que por su orgullo y terquedad lo perdió. La soledad le haría darse cuenta de eso. Como dicen, uno solo valora lo que tiene hasta que lo pierde. Es gracias al remordimiento que Atena decidió ayudar al hijo de su amigo. No busca convertir a Telémaco en un guerrero frío y calculador, solo quiere enseñarle a defenderse, y a diferencia de con Odiseo, no corrige a Telémaco cuando éste la llama su amiga. Incluso en el futuro, ella lo defendería de las críticas de Ares, reconociéndolo como su amigo. Me da risa que si nos ponemos a pensar, Atena es como la madre que fue muy fría y estricta con su hijo, pero que se ablandó y consiente a su nieto. Tras descubrir que después de lo ocurrido con Zeus, Odiseo ha sido prisionero de la diosa Calipso en su isla, Atena decide pedirle como favor a su padre que libere a Odiseo de las guerras de Calipso, a lo que Zeus lo toma como un juego, en el que Atena deberá convencer a los dioses elegidos por él, está logrando su cometido. Pero Zeus no puede aceptar eso, no puede permitir que alguien le gane.
Es él quien impone su voluntad, recurriendo a lo que mejor sabe hacer, usar la violencia contra su propia hija. Y cuando parecía que Atena había muerto, su lazo con Odiseo le da fuerzas para volver a levantarse, mientras de fondo suena el instrumental de Guerrero de la Mente, la canción que representa el lazo entre Atena y Odiseo. Es gracias a la influencia de su amigo que en vez de enfrentar a su padre, decide rogarle por misericordia y que por favor liberen a Odiseo, lo que inesperadamente funcionaría con alguien como Zeus. Finalmente Odiseo lograría escapar de la isla de Calipso, y a pesar de los años, todavía le pesan las muertes de los 600 hombres bajo su mando. La culpa está lejos de haberse esfumado. Entonces se encontraría otra vez con Hermes, quien le da la bolsa de viento y le advierte que si quiere llegar a Ítaca a salvo, debe ir con todo, sin juegos, usar lo aprendido para por fin llegar a su casa. Y esta vez, Odiseo está decidido a hacer lo necesario, sin sentir pena alguna. Una vez más, volverá a ser un guerrero de la mente. La canción Charybdis, aunque esto es una interpretación mía, considero que en dicha canción el monstruo al que se enfrenta Odiseo representa sus tragedias, como a pesar de todo, Odiseo aún se mantiene en pie y luchando. Esta vez se enfrenta a la amenaza como siempre debió hacerlo, y tras vencer a la representación de todos sus obstáculos, puede ver a Ítaca, pero antes de llegar, deberá enfrentarse al responsable de su tormento y a su momento más oscuro, Poseidón. El dios del mar simplemente no puede dejarlo ganar, tiene una reputación como dios que mantener. Si deja a Odiseo llegar a su casa, estaría dando el mensaje de que los demás se pueden meter con Poseidón. Este usa de todo, amenazas, la fuerza bruta, incluso trata de imponer su voluntad como Zeus. Odiseo una vez más trataría de apelar a la misericordia del dios, tratar de hallar una solución pacífica, y nuevamente le negarían esa opción, pero esta vez quien cometió el error fue Poseidón, pues esa sería la última vez que Odiseo buscaría una solución pacífica, y el dios no la aprovechó. Como Penélope estaba esperando en casa, quien despierta no es Odiseo, sino un monstruo que hará lo necesario para volver con su esposa e hijo, incluso derrotar a un dios, y como Poseidón no quiere detener la tormenta, Odiseo lo obligará aprovechando su inmortalidad, torturándolo para demostrarle cómo se siente realmente la crueldad. Es poético que el arma que usa para eso es el mismo tridente de Poseidón con el que le causó tanto daño. Con cada estocada le da una probada de su propia medicina, para que sepa cómo se siente en verdad ser quien recibe la crueldad en vez de la misericordia. Wait. How does it feel to be helpless? How does it feel to know pain? I watched my friends die in horror, crying as they were all slain. I heard their final moments, calling their captain in vain. Look what you turned me into. Look what we've become. Enough. All of the pain that I've been through. Haven't I suffered enough? You didn't stop when I begged you. Told me to close my heart. You said the world was dark. Didn't you say that ruthlessness is mercy upon art? All right. Please. Es tras experimentar el otro lado de su ideología que Poseidón se rinde y detiene la tormenta, dejando ir a Odiseo. En la canción de Penélope podemos ver cuán inmenso y profundo es el amor que ésta siente por Odiseo, engañando a los pretendientes y poniéndoles un desafío imposible, solo para ganar más tiempo y seguir esperando a Odiseo, pero recordemos que la madre de este murió esperándolo también. Finalmente, la paciencia de los pretendientes llegaría a su límite, rindiéndose con el desafío y armando una conspiración para tomar el trono a la fuerza, presumiendo cómo matarían a Telémaco y abusarían de Penélope.
Como dije, estas lacras no son personas que se vieron obligadas a convertirse en monstruos para defender algo. Son los causantes de que personas bondadosas se vean obligadas a convertirse en monstruos para los demás, y todo su plan sería escuchado por el mayor de los monstruos. Una vez más, sonaría el coro de su nombre como en el inframundo. Odiseo, el monstruo que predijeron, ya llegó a Ítaca, listo para hacer un baño de sangre. Usa todo su talento para matar, utilizando su propia casa como arma. No dejará a ninguno vivo, no importa cuánto le reguen por clemencia. No caerá en sus trucos y no merecen su misericordia. Ya arriesgó la vida de sus subordinados, no cometerá el mismo error con su familia. Y Telémaco, quien nunca había conocido a su padre, con lo que se encuentra la primera vez que lo ve, es con un monstruo llamado Odiseo. Después de la batalla, por fin padre e hijo se conocerían. A pesar de que vimos a Odiseo ser un monstruo cruel y despiadado, ahora es simplemente un padre feliz por ver a su hijo, y a pesar de ser testigo de su masacre, Telémaco logra verlo de esa manera. Aunque esto es algo bueno, como Odiseo fue a Troya cuando su hijo era un bebé, Telémaco no lo puede comparar con su yo del pasado. No sabe lo mucho que ha cambiado, pero Penélope sí puede darse cuenta. Cuando marido y mujer se reencuentran, Penélope le pregunta si en realidad es su amado, su esposo al que tanto ha esperado. Incluso resalta lo diferente que se ve, a lo que Odiseo responde que no es el hombre del que ella se enamoró, no es su amable y gentil esposo, ya no es el Odiseo que ella conocía. Es imposible que ella se enamore de él otra vez si supiera todo lo que ha hecho. Le duele pensar que ha hecho esperar tanto a Penélope solo para recibir a un monstruo. Recordando todos sus pecados, una vez más Odiseo preguntaría si es posible que Penélope vuelva a enamorarse de él, pues ya no es el hombre que conocía, es únicamente un monstruo. Entonces Penélope le pide que por favor mueva su cama nupcial, lo que provoca la ira de Odiseo, pues esa cama fue fabricada por él, de una forma muy específica, usando madera del árbol donde se conocieron. Era el símbolo de su amor eterno. Pedirle eso es como matarlo, pero era una prueba de Penélope, pues solo su esposo, el hombre del que se enamoró, sabía eso, y la importancia de esa cama. Ver que a pesar de todo lo que vivió y lo mucho que cambió, el amor que Odiseo sentía por ella se había mantenido intacto, confirmó que quien se encontraba frente a ella sí era quien estaba esperando. Penélope le asegura que siempre se volvería a enamorar de él, pase lo que pase. Le hace ver que sigue siendo el mismo. No es un monstruo, aún es su amado Odiseo, a quien ha estado esperando y esperando y esperando por tanto tiempo, es a él.
20 years. I love you. Antes de ver a su amada, Odiseo se reencontraría con Athena, y es entonces cuando ella tiene un diálogo que encapsula todo el mensaje de la obra. ¿Cómo sería el mundo si todos nos tratáramos con un poco más de empatía? A lo que Odiseo responde que a él no le tocará vivir en ese mundo, pero como Athena es inmortal, tal vez ella logre presenciarlo. Y a ver, obviamente en nuestra actualidad para nada hemos alcanzado ese mundo, pero como dice Odiseo, Athena tiene toda una eternidad para verlo. Y al igual que el protagonista, nosotros no podremos vivir en él, pero Épica el musical nos enseña el dolor que podemos provocar si somos crueles, y nos invita a ser empáticos para evitar ese dolor, a que nos tratemos mejor. Si todos cooperáramos en vez de destruirnos los unos a los otros, la vida sería más llevadera. Hoy en día no podemos ser tan empáticos como nos gustaría. Por ejemplo, ya no puedes ayudar a alguien varado en la carretera porque eso podría ser una trampa. Los embusteros se pueden aprovechar de tu generosidad y por querer hacer una buena acción puedes acabar incluso muerto. Por eso hemos llegado a un punto en el que la gente ya no se ofrece a ayudar, no porque seamos ojetes, es por miedo. Épica el musical reconoce esto y con su historia trata de salvar aunque sea un poco de nuestra bondad. Pues si seguimos siendo crueles los unos con los otros, nada mejorará. Y eso sería todo. Ojalá que el video les haya gustado y espero que hayan tenido una feliz Navidad como un buen año nuevo. 2025 fue un año muy importante para el canal, pues la gran mayoría de videos se subieron en ese periodo. Los primeros videos del año fueron grandes éxitos, pero luego el rating bajó un vergo y ni hablemos de la crisis de vistas que tuve desde verano, hasta por fin remontar gracias al video de los superhéroes. Anyway, más videos nos esperan en este 2026 y espero que este año sea el chido, tanto en mi vida como en el canal. Nos volveremos a ver en el próximo video.